Mis hermanos, eh, podemos ver por algo que nosotros como ser humano muchas veces nos caracterizamos de una mala manera, de ser nosotros egocéntricos, de que todo gira en torno a nosotros, de que eh, todo lo que hacemos es bajo nuestras capacidades, a nuestro yo mismo. Nos caracterizamos muchas veces por eso, incluso los hijos de Dios también se caracterizan eh, por esa falencia. Eh, recordemos, mis hermanos, recordemos los versículos anteriores que nos decía del capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia agradable a Dios que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, mis hermanos, eh, nosotros, los hijos de Dios, debemos manifestar un cambio en nuestra vida, un cambio en el cual nos debe caracterizar, porque ese cambio se puede lograr gracias a la misericordia de Dios. Y los hijos de Dios tienen que manifestar una transformación, o sea, la obra que está haciendo Cristo dentro de nosotros se tiene que ver reflejada. Y vemos que todo esto parte por la renovación de nuestra mente. De ahí hacia adelante, una vez que nosotros nos vamos llenando más de Cristo, el Señor va haciendo una obra dentro de nuestro corazón y se va reflejando hacia afuera. Y vemos que una vez que vamos reflejando esa transformación hacia afuera, hacia el resto de las personas, hay una cosa que nos debe caracterizar, que es la humildad que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, sabiendo que todo el cambio que se ha producido en nuestra vida es gracias a la obra que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Es gracias a que el Señor nos permitió de que nosotros nos pudiéramos acercar a Él y Él nos transforma en nuestra vida. O sea, lo que nos debe caracterizar a nosotros es una humildad, no una arrogancia, no una soberbia la que se tiene que ver reflejada en nosotros, sino que una humildad. Porque nosotros como hijos de Dios, como un cuerpo en Cristo, tiene que verse una humildad y un compañerismo y no un egocentrismo pensando solamente en nosotros mismos y que todos giran en nosotros mismos, sino que por lo contrario, en nosotros tiene que demostrarse una unidad de humildad con el cuerpo de Cristo. Vemos este versículo 3. Vemos este versículo 3, mis hermanos, que nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, vemos acá en estos versículos que manifiesta Pablo manifiesta su autoridad apostólica al decir, digo, pues por la gracia que me es dada.
Mis hermanos, acá el verbo decir que emplea Pablo en su forma de digo pues, se transforma esta en una palabra autoritativa, por lo que se debe, mis hermanos, se debe considerar que esto no es una simple orden, sino que es un mandato que está dando Pablo con la autoridad que le da Cristo. Por tal motivo, mis hermanos, lo que Pablo aquí está diciendo venía de parte del Señor, no venía de él, de que a él se le ocurrió y se le imaginó, no, venía de parte del Señor con la autoridad que el Señor le daba a él como apóstol. Y aquí hay que destacar que la palabra gracia que se emplea en este versículo, que cuando dice la gracia que me es dada, esto tiene que ver con el don de apóstol que le fue dado a Pablo. Y como apóstol de Cristo, sus palabras son, como le decía, con la autoridad del Señor. Mis hermanos, Pablo en su condición de apóstol se dirige, en este caso, a todos los que están entre vosotros, como lo dice aquí en su palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que el mandato que les va a dar es para todos los creyentes en Roma. Acá no está haciendo una distinción dirigiéndose exclusivamente al grupo de creyentes judíos y al grupo de creyentes gentiles, sino que él se está dirigiendo aquí en este caso a todos los creyentes e incluso, mis hermanos, a los creyentes de todos los tiempos, que nos incluye a nosotros. Y este mandato, con autoridad que Pablo les va a dar, es de suma importancia para la humildad y la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto se puede lograr, mis hermanos, como les había dicho, que esto se puede lograr a medida que uno va renovando la mente por medio del Espíritu Santo, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. A medida que vamos renovando la mente, se puede dar la humildad y la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el mandato que nos dice en este versículo? Es que no tengamos más alto concepto de sí del que se debe tener, sino que se piense de sí con cordura. Nosotros, mis hermanos, como le había dicho, nos debemos caracterizar por ser humildes y no por tener un alto concepto de nosotros mismos. No nos debemos caracterizar por ser arrogantes, orgullosos, egocéntricos, sino si nosotros estamos siendo, mis hermanos, si nosotros estamos siendo transformados por el Evangelio, debemos manifestar humildad y unión con los miembros del cuerpo de Cristo para trabajar de una forma coordinada. Vemos, mis hermanos, eh, el mismo ejemplo de Pablo, el mismo ejemplo de Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 16, que nos dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, en primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Mis hermanos, Pablo da gracias a Dios
porque lo puso como instrumento y lo capacitó para este propósito, para el propósito de ser apóstol, de poder traer la revelación de su palabra por medio de él. Vemos que él da gracias porque Dios lo puso como instrumento. A pesar, mis hermanos, de su pasado malvado y pecaminoso contra el pueblo de Dios. Acuérdese que Pablo era perseguidor de la iglesia. Mis hermanos, el evangelio a nosotros nos transforma. El evangelio a nosotros primero nos dice que somos pecadores y que merecemos el infierno. Pero nosotros, como hijos de Dios, sí merecíamos eso, pero el Señor hizo una gran obra por nosotros, que Él pagó esa deuda por nosotros y Él nos rescató de estar en un infierno eterno. Pero el Evangelio primeramente nos dice eso, que nosotros somos pecadores. Y ahora nosotros, si somos libres del infierno y personas diferentes en nuestra forma de vivir, en nuestras actitudes hacia los demás, es solo, mis hermanos, por la misericordia de Dios, por los méritos y el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Entonces, mis hermanos, entonces, mis hermanos, nosotros no hemos hecho nada para poder llegar a la posición de ser hijos de Dios. Absolutamente nada. Entonces, nosotros, mis hermanos, no existe nada de lo que pudiéramos gloriarnos, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Todo lo hizo Cristo. Si nosotros estamos acá, es gracias por la misericordia de Cristo, nosotros no hicimos absolutamente nada. Por tal motivo, le hago una pregunta. ¿Debemos tener un alto concepto de nosotros mismos? Perdón. Les repito, nosotros debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. El Señor hizo todo por nosotros y la respuesta es clara. No, nosotros no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Al contrario, si nosotros no hemos hecho nada para recibir la gracia de Dios, con sus dones incluidos, no tenemos nada de que gloriarnos. Nada, absolutamente nada. Nosotros debemos estar conscientes de que lo que tenemos y de los cambios que hay en nuestra vida y de los dones que podemos manifestar, lo tenemos solo por la misericordia de Dios. Mis hermanos, un cristiano no debe estimarse a sí mismo por encima de lo que es en realidad. ¿Y cuál es la realidad de nosotros los hijos de Dios? Y nadie está exento a esto. Y la realidad, mis hermanos, es que nosotros somos pecadores y éramos merecedores del infierno. Pero por gracia el Señor nos salvó y seguimos siendo pecadores. La diferencia es que Cristo ya pagó por nuestros pecados y podemos nosotros darle la espalda al pecado y acercarnos más a Él para que podamos aborrecer cada vez más el pecado y poder andar en el Espíritu. Y esa es nuestra realidad. Seguimos siendo pecadores y seguimos necesitando todos los días de la gracia de Dios y de la misericordia de Él, porque necesitamos todos los días de Cristo para que nos salve de nosotros mismos. Mis hermanos, nosotros no debemos valorar en exceso nuestras capacidades o dones que el Señor por gracia nos da.
Es decir, ¿qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que no debemos sentirnos superiores por haber recibido esta habilidad, estos dones, sino que esto nos debe llevar a ser humildes, mis hermanos. Al considerar que los dones son muestra de la misericordia de Dios y son para utilizarlos para el bien común de la iglesia. En Gálatas capítulo 6, versículo 3, el Señor nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mis hermanos, cuando pensamos en nosotros, debemos hacerlos con cordura. Como nos dice aquí en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando pensemos en nosotros debemos hacerlo con cordura, es decir, mis hermanos, pensar con un sano juicio y con sobriedad. Y cuando nuestra mente está siendo renovada por medio del Espíritu Santo, nosotros podremos pensar con cordura. Podremos pensar con una mente clara de lo que realmente somos, y cuando pensamos así, esto nos lleva a reconocer que no tenemos valor en nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos con cordura y tenemos esa mente clara, renovada por medio del Espíritu Santo, esto nos lleva a reconocer, mis hermanos, que nosotros mismos no tenemos valor, pero que en Cristo sí tenemos valor y podemos ser usados para la gloria de Dios. Y por este motivo, mis hermanos, debemos procurar nosotros diariamente, procurar llenarnos cada vez más de Cristo, porque ¿quién es el que tiene valor? Es Cristo. Cristo es el que tiene valor en nuestras vidas. Nosotros solamente, si tenemos algo, solamente somos un instrumento, porque nosotros en sí mismos no tenemos ningún valor, sino que el que tiene el valor acá en nuestras vidas es Cristo. Y cada vez que nos llenamos más de Él, cada vez que nos llenamos más de Cristo, es de beneficio para nuestra vida, porque Cristo es el que tiene valor y el que produce los cambios en nosotros. Mis hermanos, en vez de nosotros tener un alto concepto de nosotros mismos y de ser egocéntricos, soberbios, debemos nosotros caracterizarnos por manifestar humildad y unión con los miembros del cuerpo de Cristo y trabajar coordinadamente. Y por este motivo vemos que Pablo nos dice en este versículo 4 y en este versículo 5, Pablo nos señala y nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo voy a leer de nuevo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, en estos versículos Pablo nos dice que todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas y todas juntas forman un cuerpo y cada parte es indispensable para que el cuerpo funcione correctamente. Y esto mismo ocurre en la iglesia. Cada miembro debe beneficiar al resto.
y beneficiarse del resto, según el don o dones que Dios le haya dado a cada uno. ¿Y qué son los dones, mis hermanos? Es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo de Dios que ha asignado a cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios nos ha colocado dentro del cuerpo y nos ha capacitado para cumplir una función específica dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los dones que Dios nos ha dado no son para nosotros mismos, sino que son para su iglesia. Y por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de colocar estos dones al servicio de los demás. Es nuestra obligación, mis hermanos, si nosotros tenemos un don, poner esto a servicio de los demás de la iglesia de Cristo. No podemos vivir nuestra vida cristiana, mis hermanos, aislados de la iglesia, porque, como dice el versículo 5, somos miembros los unos de los otros. Estamos unidos a nuestros hermanos a través de la sangre de Cristo. Nos necesitamos nosotros, cada uno nos necesitamos mutuamente. Nadie puede crecer a la imagen de Cristo separado del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros tengamos esa unión, esa comunión entre nosotros y reconocer que somos del cuerpo de Cristo. Nosotros no nos mandamos solos, no nos podemos aislar del cuerpo de Cristo y mandarnos solos, diciendo que nosotros podemos llevar nuestra vida cristiana a nuestra manera, porque no es así, porque nosotros somos parte de una membresía, de una comunidad, de una iglesia local, de un cuerpo de Cristo. Somos parte. Y entre nosotros nos necesitamos mutuamente con los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que son diferentes. No todos van a tener los mismos dones. Vemos, mis hermanos, que en Corintio, como lo relata en Primera de Corintio en el capítulo 12, que los hermanos en Corintio estaban divididos entre ellos por un tema de los dones, por los dones espirituales, como si algunos hermanos fueran más importantes que otros por el don que Dios le había dado. En vez de ellos de verse a sí mismo como parte de un cuerpo y necesitado de los demás miembros del cuerpo de Cristo, algunos se sentían superiores y especiales o más importantes por el don que le había tocado, que Dios se le había permitido tener. Pero mis hermanos, en el mismo capítulo 12 de 1 Corintios, eh, Pablo dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Pregunta Pablo, o si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Un solo miembro no hace un cuerpo por más importante que sea su capacidad o don. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. No puede solamente haber solamente un miembro importante o un don importante, sino que el conjunto de los dones hace que haya una buena comunión entre el cuerpo de Cristo y una coordinación para el trabajo de la edificación del cuerpo de Cristo. Luego nos dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. En Primera de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25, Pablo dice que Dios repartió diferentes funciones en la iglesia para que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Mis hermanos, los dones que Dios nos ha dado, que nos nombra en el versículo 7 y 8, debemos usarlos no para nuestro beneficio solamente, sino para beneficio de la iglesia. Un ejemplo. Mis hermanos, como estaba diciendo, los dones que el Señor nos permite tener hay que usarlo para el beneficio de la iglesia. Y acá en estos versículos de 7 al 8 nos dice, perdón, del 6 en adelante, nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Un ejemplo, mis hermanos. El don de enseñanza. Imagínense un hermano tiene ese don de enseñanza y se para todos los días al espejo a enseñarse a sí mismo, mirándose a un espejo. ¿Tiene sentido? Claro que no. ¿Está siendo de beneficio para el cuerpo de Cristo? Claro que no. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que ese don tenemos que ponerlo en servicio para el cuerpo de Cristo. A nosotros, Dios nos puso en el cuerpo de Cristo con este don para el beneficio de los demás y para que nosotros nos beneficiemos también por los dones que le dan a nuestros otros hermanos. Y aquí nos da un listado de dones, que el de profecía, y este don consistía en en traer la revelación de Dios a la iglesia. Lo podemos ver en Pablo, que tenía este don de profecía. Este don estaba relacionado con situaciones particulares de una iglesia local y que requería de una guía de parte de Dios. Y como en ese entonces el Nuevo Testamento no estaba completo, este don, mis hermanos, era muy importante en el primer siglo. También tenemos, mis hermanos, el don de servicio. El que tiene este don, mis hermanos, que se ocupe de servir para beneficiar a otro, no para ser visto o llamar la atención sobre sí mismo. El de enseñanza, este otro don, es la capacidad de transmitir a otro la verdad de las Escrituras con claridad. Si uno tiene este don, tiene que buscar la manera de enseñar. También está el de la exhortación, que se refiere a la persona que es llamada para colocarse al lado de una persona que está en problemas, que está en necesidad. Este hermano está allí para animar y para consolar a los otros hermanos. El de repartir, que es dar la capacidad
de desprenderse de lo suyo para ayudar a los más necesitados. El de presidir a aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo para que, y lo deben hacer con diligencia. El de misericordia son aquellos que se preocupan de los otros en cualquier tipo de necesidades con alegría. Mis hermanos, los dones son habilidades que el Señor nos permite tener y que todos debemos ejercitarlo. Pero sin embargo, mis hermanos, hay algunos que los van a realizar mejor que otros, ya que han sido dotados de algún don en específico. Y estos dones, mis hermanos, el propósito de esto es para edificar a los demás miembros de la iglesia, para que todos nos ayudemos a avanzar en este camino de santificación. Y el otro, mis hermanos, que también consideré esto, que no hay que estar en un puesto importante para poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Solamente se necesita de un corazón dispuesto a salir de nuestra zona de comodidad para suplir la ansiedad de los demás. Nosotros no podemos quedarnos quietos y ser en este sentido flojos o perezosos, sino que nosotros debemos procurar, mis hermanos, de poder ser de utilidad y de beneficio para el cuerpo de Cristo por los dones que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Mis hermanos, para concluir, vemos que, en primer lugar, nosotros como hijos de Dios, tiene que haber una transformación en nuestra vida. En primer lugar, nosotros tenemos que llenarnos más de Cristo, buscarle a Él. Nosotros ya lo podemos hacer como hijos de Dios. Podemos darle la espalda al pecado y buscar más a Cristo para llenarnos más de Él, con el propósito de ir pareciéndonos más a Él a medida que el Señor va renovando nuestra mente. Y a medida que el Señor va renovando nuestra mente, nosotros vamos a poder manifestar una transformación externa. Y esto nos tiene que llevar a caracterizarnos nosotros por ser hijos de Dios humildes, no soberbios, egocéntricos y arrogantes. Porque si nosotros vamos teniendo esa transformación, esa renovación de nuestra mente, nosotros no vamos a tener un mayor concepto de nosotros mismos, sino que nosotros vamos a estar aterrizados sabiendo nuestra realidad, de dónde Cristo nos sacó y de que todo lo que ha hecho, de todos los cambios que en nuestra vida, ha sido gracias a la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, y la posición que estamos es gracias a la obra que hizo Cristo en la cruz. Esto nos va a llevar a pensar con cordura, de una manera aterrizada, no de una manera egocéntrica, arrogante y soberbia. Y de esta forma andaremos en el Espíritu y vamos a poder manifestar ese fruto del Espíritu que es el amor. Y eso nos va a llevar, mis hermanos, a poder ser de beneficio para la obra de Cristo, sabiendo que el Señor ha puesto en nosotros dones para el beneficio en común del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, hasta acá está la palabra del Señor. Los invito a que todos oremos ante la presencia de Él. Gracias, Padre Santo, por su palabra, Señor, que nos ha entregado, Señor, en esta mañana, Señor. Guárdela en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para poder recordarla, Señor, poder meditarla en ella, Señor. Gracias, Señor, porque usted dispone de los medios de gracia, Señor, para que nosotros, Señor, podamos
llenarnos más de usted, Padre Santo, sabiendo, Señor, que con esa disciplina espiritual, Señor, que nosotros eh, tengamos, Señor, va a ser de beneficio para nuestra vida, Señor, porque usted nos va a ir transformando cada vez más, Señor, a su imagen, Señor. Y esto conlleva muchos frutos y bendiciones, Señor, las cuales van a ser de beneficios para su cuerpo, su cuerpo, Padre Santo, y va a ser de beneficio para un crecimiento espiritual para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque usted se preocupa de nosotros, Señor. Eh, gracias, Señor, porque usted dispone de estos medios de gracia, Señor, para el bien de nosotros y para el bien de su iglesia. Le ruego, Señor, que nos guarde, Señor, de caer en las distracciones, Señor, y en las luces de este mundo, Señor, sino que por lo contrario, Señor, nosotros podamos, Señor, inclinarnos, Señor, y mirarlo todos los días a usted, Padre Santo, con el propósito de crecer más, Señor, de que usted nos haga crecer más de una forma espiritual, Señor, para poder manifestar ese carácter cristiano en nuestra vida. Gracias por su palabra y le ruego, Señor, que nos levante esta oración revestido de su gracia. Se lo ruego, Padre, por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.